Buenas, bienvenidos al canal de 3 turnos. Hoy os traigo un nuevo tutorial sobre el juego de mesa llamado Root, en el que os hablaré de cómo jugar con la facción de la Alianza. Bien, pues aquí contamos con el tablero de la Alianza, que comenzaré explicándoos los diferentes elementos que posee esta facción para así poder entender el funcionamiento de su turno y de sus mecánicas. En primer lugar, al principio de la partida se nos dará 3 cartas que serán nuestros simpatizantes iniciales. Los simpatizantes se colocan en el espacio de simpatizantes de nuestro tablero, y de estas cartas solo nos van a interesar de qué tipo de palos son. Es decir, ahora mismo contamos con un simpatizante de zorro, otro de ave y otro de ratón. Estos simpatizantes permanecerán siempre boca abajo y los únicos que podrán ver ese mazo será la propia Alianza. Por otro lugar, tenemos aquí las bases que nos van a servir para establecernos en el mapa y así poder reclutar guerreros. Estas bases solo tenemos 3 y cada una de ellas son de un tipo de claro. Es decir, contamos con una de zorro, otra de conejo y otra de ratón. Estas bases posteriormente explicaré cómo se colocan en el mapa, pero se colocan de una manera un tanto peculiar. En cambio, la simpatía son estas fichas de aquí, con las que contamos con 10 fichas. Estas fichas se irán colocando en el mapa y serán nuestra forma más rápida de puntuar. Luego, en esta zona de aquí que pone oficiales, iremos introduciendo a nuestros guerreros de la reserva para que se conviertan así en oficiales y podamos hacer más cosas en la noche. Aparte de tener el tablero así y que nos repartan 3 simpatizantes, lo siguiente que harán serán darnos 3 cartas iniciales como todas las facciones. Una vez preparado nuestro tablero de facción, ya estaríamos listos para jugar, ya que esta facción no comienza con ninguna pieza en el tablero del bosque. Además de eso, pondremos al lado del tablero de facción nuestra reserva de guerreros, con la que contamos con 10 guerreros ratón como estos de aquí. Dicho todo esto, voy a explicaros el funcionamiento de esta facción. Lo primero que haré será explicaros las 2 pasivas que posee esta facción. La primera será Guerra de Guerrillas, que simplemente nos dice que cuando seamos el defensor en una batalla, esta vez la Alianza será la única facción que tomará el dado con el valor más grande. Es decir, antes si sacábamos un 3 y un 0, el 3 se lo llevaba el atacante y el 0 al defensor. Si peleamos contra la Alianza, esto será al revés. Y por otro lado tenemos Indignación, que es esta pasiva de aquí, que en vez de leeros este tocho, voy a explicaros cómo funciona con un ejemplo. La pasiva de Indignación nos dice que si algún jugador retira una ficha de simpatía del mapa, nos debe dar un simpatizante correspondiente. Es decir, si el marquesado decide batallar en un claro como este de aquí a la Alianza, tiraría los dados y resolvería la batalla, nos quitaría la ficha y por quitarnos la ficha, imaginándonos que esta es la mano del marquesado, debería darnos un simpatizante correspondiente. En este caso nos daría esta carta de aquí, ya que es de ratón. Esta carta la colocaremos en nuestro montón de simpatizantes, teniendo así uno más. Si resulta que al retirarnos una ficha no tiene una carta correspondiente, nos deberá enseñar la mano para demostrarnos que no tiene una carta correspondiente y tomaremos una del mazo y la pondremos en nuestro montón de simpatizantes. Otra ocasión que puede hacer que nuestra pasiva de Indignación se active sea que cualquier jugador mueva guerreros a un claro donde tengamos simpatía. Es decir, si el marquesado ahora mismo mueve estos 2 guerreros a este claro, deberá entregarnos una carta de su mano correspondiente a este claro, ya que se ha movido a un claro donde teníamos simpatía. Lo mismo, si no tiene una carta de ratón en este caso, deberíamos
tomar una del mazo y ponerla en nuestro montón de simpatizantes. Dicho todo esto, comenzamos por el alba. La primera acción que deberá realizar la alianza en el alba será una revuelta. Para realizar una revuelta deberemos escoger un claro que tenga una ficha de simpatía, como por ejemplo este de aquí. Para llevar a cabo una revuelta deberemos usar 2 simpatizantes del claro correspondiente. Es decir, si la alianza posee estos 2 simpatizantes en el montón de simpatizantes, podría usar estas 2 cartas. También podría usar una de ratón y otra de ave. Como ya sabéis, las cartas de ave cuentan como una carta de cualquier palo. En este caso, si la alianza decide hacer una revuelta en este claro, usaría estos 2 simpatizantes que los pondría en el montón de descarte. Y a continuación retiraría todas las piezas enemigas de ese claro. Así que todos estos guerreros, incluidos los del nido de águilas y del marquesado, se van. Y a su vez todos los edificios y fichas que hubiese aquí, obteniendo así los puntos por retirarlas. Es decir, un punto por retirar un edificio y un punto por retirar fichas, lo que sea. Acto seguido, la alianza deberá colocar una base correspondiente al claro donde ha hecho la revuelta. En este caso debería ser una base de ratón. Y colocaría en ese claro un guerrero más otro guerrero por cada claro de ratón que tuviese una ficha de simpatía. Es decir, si tuviésemos otro claro de ratón con una ficha de simpatía, podremos colocar 2 guerreros. Por último, tras hacer todas estas acciones, deberá colocar un guerrero en la zona de oficiales. Estos guerreros nos permitirán hacer acciones durante la noche, pero ya llegaremos a eso. Lo último que debo contaros sobre las bases es que al construirlas, al final de nuestro turno recibiremos una carta más cuando robemos por la noche. Y luego, ¿qué pasa si nos retiran una base? Si en algún momento de la partida otro jugador nos retira una base, por ejemplo, imaginaos que esto está así, y sale el resultado de 3-3. He puesto 3-3 y no 3-0, ya que si nos atacaría el nido de águilas y sacamos 3-0, el 3 iría para la alianza, ya que es su pasiva. Pero en este caso ha salido 3-3, pues entonces nos quitaría a los 2 guerreros y, por ejemplo, nuestra base. Si nos retira la base, deberemos descartar todos los simpatizantes que tengamos en el montón de simpatizantes correspondiente a ese claro, más todas las cartas de ave que tengamos en este montón. Y además de ello, retiraríamos la mitad de los oficiales que hay aquí redondeando hacia arriba. Eso significa que si alguien nos quita una base supondrá una pérdida muy grande para la alianza y deberá volver a recomponerse. También puede ocurrir lo siguiente, y que tengamos una base, por ejemplo, de ratón en el mapa y queramos volver a hacer una revuelta en un claro de ratón. Como ya tenemos la base puesta, lo que tendríamos que hacer es usar 2 simpatizantes, como siempre, y quitar nuestra base de ese claro y colocarla en este, quitando todas las fichas que hubiese allí. Pondríamos los guerreros que fuesen, pero sin embargo, como lo que hemos hecho es retirar la base de aquí y ponerla aquí, deberemos tomar la penalización que nos otorga que nos quiten una base, aunque nosotros hayamos decidido cambiar esa base. Así que tendríamos que descartar todos los simpatizantes de ratón, las de ave y la mitad de los oficiales. Pero ahora bien, lo más importante, ¿cómo colocamos simpatía? Bien, pues si comenzamos nuestro turno y no podemos hacer una revuelta o no queremos, que es lo que pasaba en el primer turno, que no podemos realizar una revuelta porque no tenemos simpatía, la segunda acción que deberá realizar la alianza es extender simpatía. La primera simpatía que colocamos en el mapa la podemos colocar donde queramos, gastando un simpatizante. Es decir, por ejemplo, yo usaría esta carta que tengo en el montón de simpatizantes, la gastaría y colocaría una simpatía en este claro. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que a medida que pongamos simpatía, el precio para poner simpatía va a ser más caro, es decir, nos va a costar más simpatizantes. Esto lo podemos ver en nuestro tablero de facción. Como veis, las 3 primeras simpatías nos va a costar un simpatizante, las 3 siguientes 2 simpatizantes y las restantes 3 simpatizantes, lo pone aquí en el tablero de facción. Pero es importante tener en cuenta 2 cosas más. Y es que en cada claro solo puede haber una ficha de simpatía. Y si un claro contiene 3 guerreros de una misma facción, en ese claro nos va a costar un simpatizante más. Es decir que antes os he mentido, si hubiese querido poner una ficha de simpatía aquí,
Como hay 3 guerreros del marquesado, deberíamos haber gastado 2 simpatizantes, así que si yo hubiese hecho esto, ya estaría bien. Por último, cuando coloquemos una ficha de simpatía, recibimos los puntos que hay debajo. Es decir, la primera que coloquemos no nos da punto, pero la siguiente nos da 1, luego 1, 1, 2 y así sucesivamente. Una vez que tengamos nuestra primera simpatía colocada en el mapa, las siguientes simpatías deberán ponerse adyacente a ese claro, así que deberemos elegir muy bien desde dónde vamos a empezar con nuestra simpatía. Tras todas esas acciones que tiene el alba, que en verdad solamente son 2, pero hay que explicar muchas cosas, lo siguiente que realiza la alianza ya es todo mucho más simple. Cuando la alianza llega al día, puede hacer estas acciones las veces que quiera y en el orden que le dé la gana. En primer lugar, podremos fabricar activando simpatía, es decir, nuestras piezas de fabricación serán las fichas de simpatía. Si yo, por ejemplo, tengo infiltrado en la mano, puedo fabricarla ya que tengo una ficha de simpatía en un claro de ratón, así que la fabricaría, tomaría el punto y la bolsa. Importante, voy a recordar por última vez, no podemos fabricar simpatizantes, porque no tienen nada que ver los simpatizantes con nuestra mano. Lo siguiente que podemos realizar será movilizar. Movilizar consiste en tomar cartas de tu mano y añadirlas a tu montón de simpatizantes. Esto es muy útil ya que nos permitirá extender simpatía en nuestro próximo turno cuando estemos en el alba. Todas aquellas cartas que no queramos utilizar para fabricar, pues podemos utilizarlas para movilizar. Sin embargo, tenemos una acción más que se trata de entrenar. Entrenar consiste en que podemos descartar una carta de nuestra mano correspondiente a una base que tengamos colocada para colocar un guerrero en la zona de oficiales. Es decir, yo tengo una base en este claro, que es de ratón. Si yo descarto una carta de ratón, podré colocar un guerrero que tenga en la reserva y colocarlo en la zona de oficiales. Si no me quedan guerreros en la reserva, pues esta acción no la podré hacer. Y por último pasamos a la noche, que es muy simple. Lo primero que deberemos hacer es operaciones militares. En nuestra zona de oficiales tendremos una serie de guerreros. Si no tenemos ningún guerrero no podremos hacer ninguna operación militar, así que esta acción se obvia. En cambio, si tenemos guerreros, como es en el caso, podemos hacer tantas acciones como guerreros tengamos en la zona de oficiales. En este caso podemos hacer hasta 3 acciones. Y podemos decidir entre mover, batallar, reclutar y organizar. Mover y batallar no lo voy a explicar, ¿vale? Simplemente hacemos una acción de mover y una acción de batallar donde podamos. Reclutar sería colocar un guerrero de nuestra reserva donde tengamos una base. Y por último, organizar se refiere a que podemos retirar un guerrero y colocar simpatía en ese claro. Es decir, si yo hago una acción de organizar, podría retirar este guerrero y poner una simpatía en ese claro. Al poner la simpatía recibo los puntos de colocar la simpatía como siempre. Y luego también podemos hacer que movemos, vamos a un claro donde haya otros guerreros y podemos retirar nuestro guerrero y poner simpatía allí. Esto es muy útil ya que si no contamos con muchos simpatizantes podemos usar guerreros para seguir extendiendo nuestra simpatía. Y muy importante, los guerreros que tengamos en la zona de oficiales no cuentan como guerreros de la reserva. Es decir, que si vamos a reclutar y no tenemos guerreros en la reserva, pero sí en la zona de oficiales, estos guerreros no se pueden tomar de aquí. Una vez que estén en la zona de oficiales, solo podemos quitarnos guerreros, por así decirlo, si nos retiran una base, o nosotros retiramos una base. Y ahora sí que sí, por último robaríamos una carta más otra por cada símbolo de robar carta que tengamos destapado, es decir, estos símbolos de aquí. Y descartaríamos hasta quedarnos con 5 cartas. Eso sería todo lo que habría que saber sobre la alianza para poder jugar con ella. Esta facción, a pesar de contar con muy pocos guerreros en la reserva, es una facción muy difícil de vencer, ya que con la pasiva de que toma el dado de mayor valor cuando es el defensor, la gente no nos atacará mucho o saldrá muy mal parada de esos ataques. Mi consejo es que no temamos a que nos quiten fichas de simpatía, ya que al quitarnos fichas de simpatía nos dan simpatizantes que podremos volver a utilizar para poner simpatía. Y eso es bueno, ya que nuestra facción gana puntos colocando simpatía. Y va a haber un momento en el que vamos a poder ir colocando simpatía sin parar y conseguir un montón de puntos. También su capacidad de fabricación es muy alta, ya que como fabrica con fichas de simpatía,
será muy fácil fabricar cualquier tipo de carta. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.